Esos pensamientos catastróficos no estaban permitiendo alcanzar mis metas de la forma en la que yo querría y sobre todo lo que estaban haciendo es que me mantenían con mucho miedo. Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No desde un lado hippie. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 2. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. El día de hoy quiero hablar de un tema del cual me han preguntado mucho, me han dicho cuál es tu postura, me han dicho por qué no estás abordando cómo te sientes durante COVID dentro de las redes sociales, por qué te estás manteniendo tan reservada, y la realidad es que decidí guardar silencio hasta procesar correctamente todas las emociones que me estaban sucediendo en la cuarentena. Definitivamente fue una avalancha de subes y bajas los últimos 100 días. Y como lo resumo, es como un gran examen. Yo sé que en muchos países ya están volviendo a la normalidad y México, que es el país donde yo resido, justo en estos días es en donde ya se están comenzando a abrir restaurantes y donde de pronto algunas personas sienten como que ven la luz en la oscuridad y que ya se está acabando. Y para mí, pues esta apertura a la normalidad lo que me invita es a hacer una reflexión, como un primer cierre. Yo sé que no se ha acabado, yo sé que hay que seguir tomando precauciones, viendo los números, pronostico, sin ser médico, que todavía le quedan muchos meses, pero es un buen momento como para hacer un primer corte de caja y pensar qué lecciones es lo que te ha traído y sobre todo cómo quieres tomar los siguientes meses. Este es un episodio, tengo que confesar, muy personal y que me cuestioné bastante si valía la pena hacerlo o no, pero es que recibía tantas preguntas al respecto de cómo te estás sintiendo, cómo le haces para estarte sintiendo bien o cómo estás haciendo para mantener tu rutina de ejercicio y que de pronto creí que era necesario hacer este resumen y compartirlo con todos. Primero tengo que nuevamente confesar, creo que si llevas un rato siguiendo mis contenidos ya lo sabrás y si no, pues aquí te va. El tema del pensamiento y de no elegir sentirme con miedo, sino elegir sentirme tranquila ha sido todo un reto para mí. O sea, de verdad ha sido una lección brutal dentro de mi jornada de bienestar. Por supuesto que tuve mucho más prisa de trabajar con este tema a partir de que hice mi cambio de hábitos en la alimentación, cuando empecé a hacer ejercicio, como que ya no quedaba en esta nueva fórmula seguir teniendo esos pensamientos tan catastróficos, ya estaba entorpeciendo. Creo que eso es un punto muy importante. Esos pensamientos catastróficos lo único que estaban logrando es que no me permitían alcanzar las metas y me mantenían sintiéndome con mucho miedo. Entonces era una urgencia por hacerlos a un lado y por darme cuenta que eso también era un hábito que estaba ya cultivando, que de pronto sucedía de manera automática, sin cuestionármelo bastante. Y por supuesto que durante COVID hagan de cuenta que fue un examen extraordinario. Fue como si la vida me dijera, a ver si es cierto que ya no tienes pensamientos catastróficos, a ver si es cierto, Paulina, que ahora sí ya lograste elegir sentirte tranquila en lugar de sentirte con miedo. Y tengo que aceptar que al inicio estaba medio reprobando el examen. Tengo esa teoría que no sé si coincidas con ella, pero que la vida de pronto es un salón de clases y muchas de las situaciones son los exámenes y las personas que están a tu alrededor son esos maestros grandiosos que te van ayudando a que pases tu examen y que hasta que no lo pases la situación se va a presentar, una situación muy parecida se va a presentar una y otra vez. Yo estoy segura que
si le rascas un poquito a tu vida vas a encontrar varios ejemplos, ¿no? Esas personas que dicen es que siempre me encuentro con amigos que me traicionan, o es que siempre tengo socios que me roban, o es que siempre tengo parejas celosas. Bueno, es que hay un examen que tú tienes que pasar probablemente, no son ellos, eres tú. Y a veces son situaciones muy nimias, como por ejemplo, yo desde muy chiquita sabía que no quería trabajar en corporativos. Yo sabía que mi misión estaba en una ONG o en emprender, pero me daba miedo aceptarlo, sobre todo porque estudié en una universidad en la que la fórmula del éxito era trabajar en un gran corporativo, ser un gran gerente de ese corporativo, llegar a director, escribir un libro, tener una familia hermosa y plantar un árbol y entonces donar algo a una asociación civil y ya decir que ese es el éxito en la vida. Entonces yo decir es que no creo que eso sea, me daba mucho miedo, sobre todo después de que mis papás habían invertido tanto en una universidad que pues con todo y la beca pues fue un sacrificio realmente en mi familia y decirles es que creo que no quedo en ese molde, me causaba mucho miedo. Así es que yo empecé, tenía mi currículum en la bolsa de trabajo de la universidad donde estudié y empecé a recibir propuestas. Por alguna razón mi currículum resultaba muy atractivo porque casi toda la carrera estuve trabajando en reclutamiento de una maestría y también calificaba exámenes y daba clases de matemáticas y regularizaba a personas que no les iba bien en conta. Y bueno, por alguna razón yo era muy buena en números también. Porque algo ha pasado últimamente. Así es que mi perfil resultaba interesante. En cualquier caso, me acuerdo que me hablaron de Procter, pasé unas pruebas y me hicieron una propuesta y el día que iba a firmar contrato dije que no. Y no saben el miedo y la angustia y el episodio en el que me metía. Y de ahí se siguieron muchas propuestas así que me hablaban de un corporativo, me invitaban a trabajar con ellos y yo pasaba todas las pruebas, iba a las entrevistas y sabía que no quería y les juro que en la noche era una cosa espantosa del estómago, de no dormir. Me acuerdo así perfecto, en donde vivíamos teníamos una como tina muy chiquita y que yo siempre me metía ahí con agua caliente a llorar y de verdad que decía, ¿cómo les digo a mis papás que voy a decir que no? Y si no les cuento que sí pasé la prueba y si no les cuento y esa situación yo solita me metía una y otra vez hasta que de pronto me acuerdo perfecto que fue Microsoft. Me hablan para decirme, oye, nos encanta tu perfil, puedes venir a una entrevista. Fui a la primera entrevista, hice perfecto clic, pero ya cuando me dijeron de qué trataba, dije, es que yo no quiero dedicarme a ver el departamento comercial y de mercadotecnia de las ventas de Office Depot o algo así tenía que ver. Era Microsoft con las papeleras a las que desplazaban productos. Y entonces decidí decirles que no quería la segunda entrevista. Y no saben, después de todo ese miedo, hagan de cuenta que como que rompió un conjuro. A partir de ese instante dejaron de hablarme de corporativos. Y entonces yo pude concentrar toda mi energía en buscar un trabajo en una ONG, que es lo que yo más quería. Y lo conseguí y trabajé en Páginas Verdes y fui muy feliz y dejé toda el alma y el corazón allí y lo tuve que dejar por un tema personal después de que murió mi mamá y que necesitaba tomar un sabático, pero realmente si no hubiera pasado mi mamá yo sé que me hubiera quedado y era mi proyecto de vida y ahora tengo este otro proyecto de vida que va muy de la mano con lo que hacía antes y que amo, idolatro, pero que es mío, estoy emprendiendo nuevamente y que de ninguna manera me visualizo otra vez en un corporativo. Bueno, ya me alargué muchísimo, pero yo creo que tú también tienes un ejemplo parecido. El punto es que durante esta cuarentena encontré que tenía muchos exámenes similares y que era una oportunidad para mí. Y empecé a ver que podía trabajar en reducir el miedo, que podía trabajar en practicar la confianza, en crear rituales de autocuidado, en que era mi examen para pasar tiempo de calidad con mi papá, los poquitos momentos en los que los podía ver y que tenía que hacer de lejos o que era una llamada, estar 100% con él. También vi que era una oportunidad para entregar algo a la comunidad y fue cuando decidimos hacer un programa gratuito para que las personas pudieran hacer un home office más amable y más productivo y más en bienestar y tuvimos casi 1,000 personas que lo tomaron. También tuve este examen de practicar amor propio, de comenzar a evaluar estos pensamientos en los que me trato muy mal, realmente con todo el tema, y esto será otro episodio, pero con todo el tema que viví del sobrepeso de mi mamá, que al final acabó muy mal el asunto, y todos los traumas que se generaron alrededor del peso en mi mente.
Me di cuenta ahorita con la cuarentena que lo que yo creí que ya había superado, estaba ni cercano a estar superado. El tema de hablarme bonito, de no tratar mal a mi cuerpo, porque por supuesto que a las 3 semanas empecé a decir, híjole, es que creo que ya subí mucho de peso, ya tengo que dejar de comer esto, ya, o sea, con unas cosas que ya no me habían sucedido en varios años, pero no me sucedían porque estaba distraída saliendo con amigos, estaba distraída yendo a tomar clases, pero ahora que tenía que estar en mi casa lidiando con esos pensamientos, estaban ahí escondidos, pero era el momento de practicar el amor propio y comenzar a enamorarme de mí, ahora sí, enamorarme de mi cuerpo. Y también fue un examen para darme cuenta si estaba realmente practicando lo que necesitaba para acercarme a mis sueños, o al menos los estaba definiendo con más claridad, y decir no, porque me empezaron a invitar a muchos lives y entonces decir no, gracias, no, es que eso no me va a acercar a lo que estoy buscando ahorita, ¿no? De pronto era muy bonito y qué divertido y claro, y quiero convivir contigo, pero es que tenía yo esta otra meta muy importante de ya lanzar el podcast, y hacer un live significaba 1 hora menos para dedicarle a lanzar el podcast, o hacer un live significaba 1 hora menos para trabajar en la plataforma de la segunda generación de Workplace Wellness. Entonces, acercarme y enfocarme más fue grandioso. Pero lo que tuvo maravilloso este examen es que también era un examen que me permitía copiar y que me permitía, digamos, que tener un acordeón, porque cuando empecé a sentirme muy angustiada o con miedo, o cuando estaba viendo noticias, podía preguntarle a los demás, oye, ¿cómo le estás haciendo para sentirte bien? De pronto veía otras personas que medianamente se veían tranquilas y les decía, oye, ¿qué estás haciendo? Y ya me daban sus técnicas y yo podía practicarlas y ver si me servían o no para crear mi propia fórmula. No sé exactamente cuántos de ustedes la pasaron angustiados, con miedo, quejándose del encierro, que la verdad era un privilegio tener un hogar, viendo televisión, comiendo alimentos procesados, o quizá quejándose de la crisis económica. En lo personal, yo tuve niveles de ansiedad muy intensos porque mi padre es una persona muy inquieta, y yo, siendo hija única, que mi mamá ya murió y sin hermanos, precisamente, valga la redundancia, tenía mucha necesidad de control de mi papá. No quería que nada la tocara porque qué tal si se enfermaba. Y entonces también sucede que él es un tipo que siempre recibe el comando al revés. Siempre hace lo contrario a lo que los demás le dicen. Admiro mucho eso, admiro mucho esa capacidad de ir en contra la corriente, pero cuando es el único familiar así que te queda, se siente muy rudo porque el cuate recibe, el cuate que es mi papá y que amo, pero es como si le dices, oye, no bebas café, y casi que te ve y te dice, a ver, mírame cómo bebo 2 litros de café, o no sé, o sea, por favor no salgas, ¿qué crees? Que me urge ir al centro ahorita a algo que nunca había tenido que ir en 2 años, pero la contingencia le urgía. O sea, así es su personalidad, y eso me ha enseñado mucho, pero al mismo tiempo ahorita fue un examen porque me sentía con mucha necesidad de control, y aquí vino el examen más grande. Y creo que es donde quiero enfocar pues este podcast, y es la rendición, el aprendizaje más grande de la cuarentena, que en inglés es surrender. Creo que es mucho mejor en inglés, pero es esto de experimentar el flujo de la vida, aceptando el momento presente sin resistirte. Precisamente unas semanas antes de que iniciara la cuarentena, tuve una reunión con un maestro mío que se llama Adrián Alfaro. Y no sé si ya sabes, pero yo cancelé mi boda una semana antes de la cuarentena. Es decir, una semana antes de la boda, mejor dicho. Y eso fue muy fuerte para mí, pero justo lo vi y le dije, creo que voy a tener que cancelar la boda, y qué tal si perdemos todo el dinero, y además la gente ya tiene sus boletos y los voy a hacer perder dinero a ellos y no puede ser. Y me dijo, ríndete, permite que las respuestas lleguen. Poco a poco vas a saber. Y yo, pero es que qué tal si hacen contingencia y mis amigos de Europa ya cancelaron, entonces seguro aquí también. Y estaba en una velocidad de pensamiento y me decía, permite que todo se resuelva solo, no intentes controlarlo. Yo poco sabía en ese momento que eso iba a ser mi lección más grande. Era necesario eliminar la necesidad de control y aceptar lo que es, lo que era en ese instante. En ese instante no tenía respuesta. En ese instante no sabía si le iba a cancelar o no. Pero salí de ahí con una tranquilidad, y una semana después dijeron que las clases iban a cancelar, y entonces en ese momento supe que era la respuesta para decir no vamos a hacer la boda. Una semana antes de la boda tuvimos y sin saber si los proveedores nos iban a regresar el dinero o no. Y ahí es cuando la gente me decía,
¿cómo es que no estás llorando? ¿Cómo le estás haciendo para sentirte tranquila? Pues porque me sentía muy afortunada y realmente no tenía que ver con resignarse, sino con contemplar lo que estaba sucediendo sin resistencia. Y eso me llevó a otros aprendizajes, como la compasión. Aprendí a ser más compasiva con mi entorno porque vi personas que estaban sintiendo mucho miedo y yo me desesperaba de su miedo porque en su miedo veía reflejado, por supuesto, el mío. Y entonces me enojaba de que estaban en pijama todo el día, que trabajaban en la cama, que no se bañaban. Y yo decía, es que ¿cómo te atreves a usar la cuarentena de pretextos? Si tus papás están vivos, yo quisiera que mi mamá estuviera viva y tú le estás pasando mal. Si tú no tuviste que cancelar una boda, si estás en tu casa trabajando, recibiendo un sueldo, yo soy emprendedora y tengo que mirar el sueldo, cómo voy a pagarlo y de replantear todo. Y me enojaba de una manera y entonces, ¡pum!, viene esa lección de la compasión. Y entonces decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la respuesta y entiendo que tu proceso es distinto. Y entonces, ¿qué creen? Humildad. Yo no soy la que sé todo y tengo la humildad de aceptar que hay muchas fórmulas y hay muchos procesos y que se vale que le estés pasando mal y aquí estoy para acompañarte. Comencé a explorar qué es lo que realmente me ayudaba a salir de esos momentos de angustia. Cuando me sentía mal, empezaba a utilizar una técnica de terapia cognitivo-conductual que aprendí con el duelo de mi mamá, que era hacer cosas que me ayudaban a generar una emoción positiva, que me permitían reducir la ansiedad o el estrés. Así es que cuando me sentía mal, escribía eso que me hacía sentir mal e inmediatamente una lista de todo lo que me hacía sentir bien y todo lo que estaba bien en mi día, gratitud, todas las cosas que decía, bueno, pero tengo comida, pero estoy al lado de mi güerito que tanto amo, pero además tengo trabajo y mi equipo es grandioso y además tengo amigas que me están apoyando mucho y o sea, y la lista era interminable de pronto y entonces empezaba a generar emociones positivas que me ayudan a bajarle 2 rayitas a esa emoción que me estaba haciendo sentir muy mal y que me estaba llevando a terrenos de miedo y enojo. Entonces, si te das cuenta, de pronto estaba practicando rendición, estaba practicando compasión, estaba practicando humildad, estaba practicando gratitud, porque este ejercicio me ayudaba a escribir todo lo que estaba haciéndome sentir bien. Y por supuesto que practicaba también la paciencia, porque de pronto si estaba en casa y Andrés no me escuchaba y entonces yo le decía algo y no me escuchaba, me decía, ¿qué? Yo en lugar de decirle bonito, que si por favor me pasas esto, le gritaba, ¡que me pases esto! Y era una forma de canalizar la ansiedad. Pero ¿qué necesidad tenía de hablarle feo a una persona que mama y que tiene la mejor voluntad y que genuinamente estaba distraído y no me escuchó? No es que me lo estaba haciendo a mí, simplemente no escuchó. Punto. Dejar de tomar las cosas personales y practicar la paciencia. O la paciencia de a mi papá, que sale muchísimo y que no entiende y que digo, no puede ser, pero él es el papá y ¿por qué hace esto? ¿Por qué no está poniendo la atención en las reglas? Y bueno, yo esto lo he platicado con él y por eso me permito compartirlo con ustedes. Y entonces decidí elegir nuevamente. Hablarle con más amor, hablar con más compasión y practicar también con él la gratitud. Y entonces, si de pronto él tenía un acto muy lindo en casa, le decía, agradezco mucho que hayas hecho eso. No sé, por ejemplo, que se adelantaba y cocinaba. Entonces, te agradezco mucho que hayas hecho la comida hoy. O que a la mitad de una reunión me llevaba agua. 1000 gracias. O sea, era mucho más... cambió mucho la relación para bien. De por sí yo pienso que teníamos una relación muy bonita. Esto lo fortaleció. Bueno, hay muchas otras lecciones, pero realmente lo que quiero de este podcast es que hagas una reflexión, porque no es tarde. ¿De qué te está dejando este examen? ¿Cuáles son las habilidades que estás practicando? Y posiblemente algunas de las que te compartí resuenen contigo, probablemente no, pero ¿qué hiciste para reducir el miedo? ¿Cómo practicaste hábitos de autocuidado y amor propio? ¿Si te acercaste o no realmente a tus sueños? Preparé un descargable para que puedas hacer esta autoevaluación, pero muy importante, la idea de esta evaluación es que la hagas desde el sentido de elegir nuevamente, no desde juzgarte, no desde decir, lo hice mal, me equivoqué, perdí el tiempo, no, sino diciendo, elijo mejor, elijo nuevamente, elijo pasarla mejor, decido tener más disciplina, decido tener más pensamientos de gratitud, porque si de pura casualidad resonó contigo esta idea de que los exámenes se vuelven a repetir hasta que pases el examen,
estás a tiempo de unirte extraordinario, ¿eh? No me refiero a que se va a presentar nuevamente una pandemia, eso no lo sabemos, sino que estas situaciones que te generan estas mismas emociones de miedo, de angustia, de control, se pueden presentar de distintas formas y que es tu oportunidad para elegir distinto, es tu oportunidad para tomar una decisión de no seguir ese patrón de pensamiento que te ha caracterizado y de utilizar esto como la oportunidad para de una vez por todas decirle adiós a esos patrones. Hay una cosa que noté muchísimo que sucedía y es que había como una energía colectiva de que tenías que sentirte triste y que era inapropiado mostrar que estabas teniendo un día alegre, que era inapropiado que estabas haciendo algo que te estaba generando una emoción positiva. Hay tanta gente pasándola mal en este momento, hay doctores arriesgando su vida y tú compartiendo una historia de tus donas saludables y tu infusor con esencia de menta. Pero qué barbaridad, ¿cómo te atreves? Qué insensible, ¿no? Parecía que el mundo te decía, tienes que pasarla mal. Y mi lección y mi aprendizaje fue, pero ¿para qué quieres que envíe esa energía? Si a lo mejor sentirme bien hoy y hacer algo que me está haciendo sentir bien puede inspirar a otros y de todas formas pasarla mal no suma, no cambia las cosas. Si yo ahorita la paso mal, eso no hace algo mejor en el mundo. En cambio, si la paso bien, sí puede sumar. Y este aprendizaje para mí es algo que voy a aprender siempre y justo es lo que quiero que tengas esa reflexión de qué es lo que aprendiste ahorita o cuál es la fórmula que puedes crear y repetir para la próxima vez que se presenten emociones o situaciones similares puedas salir rápidamente, porque no es magia, ¿eh? No es que ahora ¡pum!, automáticamente ya va a cambiar todo y siempre vas a tener situaciones de felicidad en tu entorno. No, por supuesto que no, pero lo que va a cambiar es que vas a salir más rápido de esas emociones y esas situaciones de miedo, dolor, etcétera, etcétera. Vas a poder elegir nuevamente y elegir mejor. Por supuesto que se vale tener compasión, por supuesto que hay que ser conscientes de que esto es una realidad y es un momento muy importante para todavía hacer una diferencia, usar tapabocas, evitar pues estar en lugares con muchas personas, por supuesto que no hacer fiestas. Pero este es un momento muy importante para cuidar tu energía, para soltar el control, para cuidar los pensamientos y para hacer este ejercicio de encontrar algo bueno en cada día dentro de la crisis. Algo bueno en lugar de estar concentrándote en todo lo que no te gusta, en todo lo que no puedes controlar, en todo lo terrible que es el mundo. No estoy diciendo te haz una fiesta, sino que tomes esto como una oportunidad para crear esa serie de pasos que te van a ayudar precisamente a salir más fácil de las experiencias que te están haciendo sentir mal. No tengas culpa de pasarla bien, por favor. Haz algo diario que te produzca gozo. Es lo mejor que puedes hacer en este instante, estar bien tú, cuidar la energía que proyectas. Eso es lo más importante y dejar de lado esto de tener un duelo anticipado de algo que no ha sucedido, empezar a sentirte mal y triste por algo que no ha sucedido, empezar a sentirte mal por la posibilidad de que alguien cercano a ti se enferme o que tú te enfermes. Por favor, renuncia a esa tentación y mejor acepta la invitación a hacer una reflexión y a elegir nuevamente. Espero que te haya gustado este contenido. Perdón que guardé silencio por tanto tiempo, necesitaba procesar todo esto y te invito a que descargues el material y que hagas tu propia reflexión. Por favor, también compártelo con otras personas. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.